Bueno, pues primeramente buenos días, maestra. Somos Aira y Juan, somos estudiantes de quinto cuatrimestre de la carrera de nutrición y pues la entrevista que le haremos forma parte de un proyecto de la materia Teoría y Técnica de la Entrevista y en el cual tenemos como objetivo conocer el trabajo que realiza un nutriólogo o nutrióloga en una consulta de seguimiento. Y pues ya con esto pues ya empezamos las preguntas. La primera sería pues ¿cuántos años lleva dando consulta? Yo creo que un poco menos de... ¿Cuántos años tengo? Yo creo que un poquito menos de 10 años, si no ya voy como para 10 años. ¿10 años? Sí, Muy ya, bien. Sí. ya es una buena carrera. Sí, ya es tiempito. ¿Y qué tipos de pacientes por lo general usted trata o recibe? Principalmente pacientes geriátricos. Ok. La otra pregunta es, ¿qué método opina que es el más eficaz para darle seguimiento a un paciente? En estos pues entran, no sé, estar en contacto vía WhatsApp, por alguna red social, aparte de WhatsApp, alguna aplicación o algo así. ¿A qué te refieres con darle seguimiento? O sea, ya una vez que tuvo digamos, la consulta de primera vez, ver pues, que sí esté, digamos, cumpliendo sus objetivos o progreso y que también usted pueda resolverle dudas sin que esté forzosamente dentro del consultorio. Ok, que no sea una consulta de Ajá. seguimiento. O sea, ¿cómo hago la vigilancia Sí. del paciente previo a mi consulta de seguimiento? Ujú. Sí, puede ser a través, principalmente cuando estoy con pacientes geriátricos, puede ser a través de un familiar. Algunos pacientes geriátricos utilizan WhatsApp y mi principal contacto es WhatsApp, ya sea al familiar o pues al paciente. Y cuando es paciente joven, siempre es WhatsApp. Realmente es mi herramienta más fuerte. Okay. Creo que es como la mejor para basarse en su método de trabajo. Sí, creo que es la más rápida y directa porque no hay pierde. Sí. Y redes sociales no tengo. Realmente no sé por qué, creo que es porque soy millennial. Nada más las consumo, pero no las tengo profesionales. Y creo que también es mucho más fácil para mí comunicarme vía WhatsApp que comunicarme por redes sociales. Okay. Muy bien. Y cuando usted cuando vuelve a ver al paciente, ¿hace de nuevo el interrogatorio de historia clínica? No. ¿No? ¿Solo es la primera vez? Sí. Ok, luego cuando ve nuevamente al paciente, profundiza en cómo se ha estado adaptando al método alimenticio, en si le gustó, en qué tan complicado fue para él llevarlo a cabo. Sí. Y pues en el caso de que el paciente llegara a no adaptarse a dicho plan alimenticio, ¿lo llega a cambiar por completo o solamente le hace ligeras modificaciones como para que sea más fácil para el paciente? Generalmente mi proceso de consulta no todo gira en torno a la dietética, sino gira en torno a los hábitos del paciente. Entonces, creo yo que invierto alrededor de un 70% en platicar respecto a los hábitos, dificultades y retos que han tenido en el tiempo del proceso, y al último ya interrogo lo dietético, porque creo yo que hacer el cálculo dietético es lo más sencillo, pero es difícil para una persona acoplarse a una estructura. Entonces lo que yo hago es más bien ayudar y hacer estrategias de estructura en los hábitos y no necesariamente cambiar completamente mi cálculo dietético, porque el cálculo realmente no hay mucho juego, porque lo baso al inicio a través de las necesidades del paciente. A menos de que esas necesidades hayan cambiado en ese tiempo de que no nos hemos visto, sí lo modificaría, pero más bien insistiría en por qué a partir de que yo hago el cálculo dietético basado en las necesidades del paciente, por qué no se apegó a ese plan. No necesariamente lo cambio, sino
hago un proceso de reflexión de hábitos. Ok. No sé si respondí tu Sí, duda. Sí. Sí. ¿Usted cree que vaya mucho de la mano el asistir a terapia también junto con lo nutricional? Creo que sí, sin embargo es difícil que el paciente lo haga, honestamente. Tengo más pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 que sí lo acompañan, que pacientes como adultos maduros en adelante. No son tan, como que no le ven esa importancia a invertir, porque también es algo económico. Mi trabajo es privado, no es público. Sí. Entonces es bueno, o sea, ¿qué prefiero? O ir contigo, o ir con el psicólogo, o ir con el nutriólogo. O sea, como que ellos también hacen ese juego, que no hay tanta abundancia económica, o porque no quieren hacerlo. Mi respuesta sería que sí, a menos de que yo sea capaz de contener bien al paciente dentro de mis estrategias nutricionales. Si yo ya no soy capaz, yo definitivamente los derivo al psicólogo, eso sí. Pero como que en un mundo ideal, pues claro, todo el mundo necesitaría un acompañamiento psicológico cuando está iniciando un proceso. Y pues el cambio de hábitos alimenticios es un proceso. Y nos cuesta un poco de trabajo comprenderlo. Sí, luego también tiene que ver mucho la brecha generacional, porque, pues, no sé, unos pacientes de entre 20 y 30 años o incluso poquito más jóvenes, creo que ya le dan la mayor importancia a la terapia psicológica que un paciente de 40, 50, 60 años. Definitivamente. Sí, porque luego dicen que el psicólogo nomás es para los locos. Algo así. Exactamente, Pues no. o cómo yo no lo voy a poder lograr, o sí, son muchos estigmas que se tienen hacia la psicología. Bueno, y aparte de eso, ¿cómo mide usted el progreso del paciente? ¿Se basa simplemente en si subió o bajó de peso, dependiendo del objetivo de cada uno, con medidas antropométricas, o en qué se basa usted para ver que sí hay como un progreso? Esa es una pregunta muy interesante y creo que es muy difícil de contestar de manera como específica o muy direccionada, porque va a depender mucho de cada caso. Si tengo una persona con desnutrición, por supuesto que me voy a basar en medidas antropométricas, pero me baso más en lo clínico que en lo antropométrico y en lo dietético. O sea, si consideramos este ABCD, yo me baso más en las mejorías clínicas y las mejorías, ¿qué dije? El ABCD, que se basa más en las mejorías clínicas. Principalmente en lo clínico, y de hecho, en este cambio de hábitos y todo, me baso en como que sí ha habido una mejoría en el aprendizaje, como que en lo educativo y en lo clínico, más que en peso. En peso casi nunca me baso. La otra es, suele conectar mucho con el paciente, o sea, profundiza en sus sentimientos con él, o sea, procura no pasar esta línea, o a veces sí la pasa, o depende como mucho de cada caso. Yo soy muy cariñosa. Muy cariñosa y súper empática. Entonces, sí, no son mis amigos, pero hago que el ambiente en donde estemos en el consultorio, porque además uno va con un problema que muchas veces nos sentimos inseguros o algo así, se sientan cómodos en el lugar en donde están. Sí. Y en su punto de vista, ¿diría que las consultas de seguimiento son más complicadas o más difíciles que las de primera vez? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la primera vez no conoces a la persona y muchas veces la persona cuando acude tiene una idea errónea del proceso. Sí. Entonces prácticamente te asegura que lo va a cumplir, lo va a lograr porque quiere todas esas metas y todo se basa en lo mental, pero no se da cuenta de la realidad. Entonces, es mucho más difícil los seguimientos o el seguimiento porque estamos enfrentándonos a la realidad del día a día y estamos quizá
identificando problemáticas que previamente no se habían dado cuenta o habían pasado desapercibidas o algo así. Entonces yo creo que sí, mientras más seguimiento haya, sí hay más aprendizaje, pero se vuelve un poco más complejo porque profundizas. A menos yo profundizo. Okay. Mira, yo como alumno pensaría que la de primera vez es más difícil que la de seguimiento, pero creo que más bien estoy confundiendo difícil con tedioso. Porque pues el hacer la historia clínica, las medidas. Pues bien. Pero también va a depender mucho del, digo, ustedes están empezando y están viendo como todo un protocolo, ¿no? Pero va a depender mucho del caso y de ser eficiente en tu consulta. Entonces, quizá no a todo el mundo le vas a hacer plicometría o no a todo el mundo vas a tomarle medidas de cintura o de cadera o sea, depende mucho de eso. Tal vez incluso hay algunos pacientes que no los peso en la primera consulta, entonces depende mucho de, quizá aquí lo más importante es individualizar el caso. Y la historia clínica, honestamente, te sirve como conocimiento previo a lo que tú quieres hacer, pero creo que hay que saber elegir qué es lo que hay que preguntar, porque si no vas a invertir la mayor parte de tu tiempo de la consulta preguntando datos que pues, realmente no son tan trascendentales, ¿no? Sí, de hecho. La siguiente pregunta es, ¿ha tenido que decirle alguna vez a un paciente que ya no lo puede tratar más porque no se ve comprometido con sus consultas de seguimiento? Sí. Sí, ¿y cómo fue más o menos la experiencia con eso? Son experiencias, creo que al paciente no le gusta que le digas eso. Para mí es difícil hacerlo porque es como cortar con una persona y eso pues te pone nervioso, realmente no es algo que te gustaría hacer, pero realmente lo hago por su bien. Entonces he tenido algunos casos, por ejemplo, de mira, yo veo que quieres hacerlo, pero por alguna razón el compromiso que estás teniendo en este proceso no está permitiendo que estés logrando lo que tú quieres lograr y al contrario te estás frustrando. Entonces creo que es mejor que lo analices y que quizá necesitas un proceso o un acompañamiento psicológico para ver por qué no estás logrando esto y eventualmente puedes regresar conmigo, pero y una cosa que sí les digo directa es, no, si me quieres dar dinero, invítame un café. Pero si quieres venir, si quieres platicar conmigo, invítame un café. Pero siento que yo estoy abusando de solamente por lana que estés aquí y no, mejor cuando te sientas preparada porque ya sabes cómo es el proceso, que no es fácil o preparado, pues regresa conmigo. Sí, que primero resuelva todo lo que tenga y ya después venga de nuevo. Que no está mal querer, no sé, subir masa muscular o bajar grasa o sea, no está mal eso, pero creo que no te estás dando cuenta que tienes que soltar ciertas cosas para poderte comprometer con algo así. Sí. Muy bien. ¿Y existe algún punto en el que usted crea que ya no es necesario como darle más consultas de seguimiento a un paciente y ya por fin darlo de alta? ¿O cree que siempre es bueno seguir con el seguimiento, aunque sean fechas muy retiradas? Creo que siempre es bueno porque uno nunca deja de aprender cómo comportarnos ante situaciones de la vida con relación a nuestra relación con los alimentos y a nuestra salud en particular. Sin embargo, pues por supuesto que es más como un tema de reflexión, de prevención, de mantenimiento, de cómo sigo, cómo voy, que pues, y que eso es una idea que el consultante no lo tiene muy claro, porque es, bueno, yo quiero alcanzar esta meta y pues ya va, ¿no? Muchas veces es como que ya cortamos y bye. Sí. Y sería más bien como darle ese giro de, bueno, así como vas o tendríamos que ir todo el tiempo a
una vez al año por lo menos al dentista o al oftalmólogo si es necesario o así. Lo mismo sucedería con el nutriólogo. Creo que en un mundo ideal sí sería importante, pero honestamente muchas veces cuando me llegan pacientes sin muchas problemáticas no sé mucho qué hacer. Okay. Entonces es como, a mí me gusta, mientras más difícil, es como, ay, hay muchas cosas que hacer, pero cuando nada más vengo aquí a saber qué comer, eso es un gran reto también. Entonces, en muchas pacientes sí les doy de alta con cita abierta. Cuando tú lo necesites, así como quizá un psicólogo. Cuando terminamos este proceso, pero cuando tú identifiques que hay otro proceso que quieres abordar de la alimentación, algo así, regresa. Creo que sería lo más sano. Okay. No, si la siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo cita a sus pacientes para una consulta de seguimiento? Depende mucho de las necesidades del paciente. Casi siempre que son pacientes de control de hábitos es cada 15 días. Hay personas que necesito verlas por mucho tema de conducta una vez por semana. Y hay personas que en tratamientos clínicos de patologías para ver realmente un impacto, en 15 días no ves nada. Entonces es por lo menos un mes o mes y medio. Ok, muy bien. ¿Y hay alguna patología que crea usted que necesite ver al paciente más seguido en consulta? Cuando están post-hospitalarios, que son como cambios muy en agudo, eso podría ser una... eso o una desnutrición difícil de tratar también podría ser. Okay. Y para las consultas de seguimiento, ¿usted opina que los jóvenes son más responsables que los adultos o al revés más bien, para acudir a las consultas de seguimiento o la edad no tiene como que relevancia alguna? Yo creo que la edad no tiene relevancia. Creo que depende de la persona. La edad no es un factor determinante. Lo que sí es que la edad sí te permite tener más capacidad de... ¿Cómo puedo decirlo? Los jóvenes son mucho más sensibles a los cambios, entonces como que más capacidad de comprender que hay que adaptarse o de que le explicas una vez y ya sabe perfecto lo que le estás diciendo, y al adulto quizá le cuesta un poco más de trabajo comprenderlo porque también el tiempo genera pues mayor complejidad en la vida, pero eso no determina el apego del tratamiento. La edad no determina el apego del tratamiento. Okay. Muy bien. Y ya esta pregunta que dice, para usted, ¿cuál ha sido el caso más difícil a tratar a lo largo de toda su carrera? Pacientes psiquiátricos. ¿Pacientes psiquiátricos? ¿En qué sentido, o sea, por qué para ustedes lo más difícil? Porque cuando quieres hacer algo involucra la mente y las emociones. Entonces, si no hay un equilibrio en la mente y en las emociones, aunque quieras, difícilmente lo alcanzas. Entonces, los pacientes psiquiátricos son muy complicados. Y aquí entra pacientes de trastorno de la conducta, como atracones u obesidad. Es muy difícil ese tratamiento. Un caso en particular quizá no podría elegir como que este sea el más difícil que me ha tocado, me he roto la cabeza aquí, pero pudiera ser una chica joven de menos de 30 años con atracones y obesidad y depresión. O sea, es muy difícil lograr... ella quiere bajar de peso, pero en vez de que baje, sube. Sí. Entonces creo que ese es... lidiar con un paciente psiquiátrico es muy complicado, y ella va a psicoterapia y a psiquiatría. Entonces, o sea, sí sé que es una paciente que tiene claro lo que tiene,
pero que le cuesta mucho trabajo y aún así quiere. Ok. O sea, Sí. no es como que yo esté terapeándola y todo, o sea, sí es un trabajo multicomponente y aún así es difícil. Ok, muy bien. Y para finalizar, Miss, ¿hay Más algún... que un paciente terminal. ¿Más incluso? Un paciente terminal es muy fácil. ¿En serio? Ujú. ¿Por qué? Pues porque le brindas calidad de vida. Y en un paciente que pues prácticamente está a punto de morir, le das medidas de confort, apoyas a la familia, apoyas al paciente. Entonces es mucho más sencillo, es más bien como guiarlos en cómo el bien morir de la nutrición es mucho más fácil. Ok. Pensaría que no sé, como que muchas veces las personas como que no se quieren despedir del familiar, amigo que esté en terminal, como que yo pensaría que le exigirían pues a todo el personal de salud que hicieran lo posible por mantenerlo vivo. Es verdad, pero para eso se orienta. Y es más fácil dar esa orientación que quitarle un atracón a una persona. Eso es verdad. Mucho Es más verdad. difícil. Muy bien. Bueno, y para darle un cierre a esto, Miss, ¿hay algún consejo que usted le daría a los futuros nutriólogos? No todo se ve en la carrera. Ok. No esperen aprender toda la nutrición en 4 años. Necesitan ser muy proactivos, mucho aprendizaje personal, es decir, no se queden solamente con lo que se ve en aula, sino que ustedes investiguen también por su propia cuenta y hagan muchas relaciones públicas para tener un networking y que puedan saber con quién pueden apoyarse, en dónde, etc. Eso sería. La nutrición es una ciencia de la salud en donde creo yo que hay muchísimos cambios constantes, entonces creo que es muy difícil no ser un buen licenciado de nutrición, una buena licenciada de nutrición, si no te estás actualizando y si no sabes leer bien la ciencia. Okay. Entonces, aprender de metodología de la investigación, aprender cómo leer un estudio científico, aprender a tener lectura crítica, eso abre muchísimas puertas. Ok. Muy bien. Esto sería todo, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.